Bienvenidos a este mensaje de la Palabra de Dios. Hoy hablaremos sobre la verdadera libertad que tiene el cristiano, basados en el texto bíblico de Gálatas capítulo 5, versículos 1 y del 13 al 25. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas es la carta que habla de la libertad cristiana. Pero la libertad que Dios nos da debe ser muy bien comprendida. Una libertad mal comprendida termina en libertinaje. Mucho se habla en los últimos tiempos, especialmente en nuestro país, acerca de la libertad, especialmente en el ambiente de la política. Pero esto en el sentido de ser libres de la opresión del Estado, de los impuestos y las regulaciones. El apóstol Pablo habla de otra clase de libertad. Gálatas 5:1 dice así: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Libres de qué? ¿O esclavos de qué o quién? Libres del pecado y siervos ahora de Dios. El texto de Romanos capítulo 6, versículos 20 y 22, hablan también sobre ese tema y nos explican lo siguiente: cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Pero qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Hay una idea mundana respecto a la libertad, como si el creyente, ahora que fue salvo y perdonado o libre de pecado, puede hacer lo que se le antoje. La verdadera libertad cristiana es muy distinta. Fuimos librados de la condenación para servir libremente a Dios. Y ahora en libertad hacemos voluntaria y alegremente todo lo que la ley, o sea, los 10 mandamientos, piden, sin fijarnos en castigos o recompensas. Pero cuando el servicio a Dios y al prójimo es por alguna clase de recompensa o por miedo, ya no lo hacemos por libertad, sino que estamos bajo la esclavitud de la ley. La libertad humana hace que las leyes sean cambiados, sin que cambie el ser humano. La libertad cristiana, la de Cristo, hace que cambien los hombres sin cambiar las leyes. A partir de Cristo, quien amó y cumplió la ley, nosotros amamos la ley, o sea, los 10 mandamientos, porque Él nos da su Santo Espíritu para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol nos llama enfáticamente a que no nos volvamos a encarcelar nuevamente por el pecado y la ley. Estamos bajo fianza, bajo libertad condicional, mientras vivamos en nuestros cuerpos pecadores y en medio de un mundo pecador. ¿Y cuál es la condición para seguir siendo libres? Permanecer unidos a nuestro Señor, aquel que nos libró. Junto a su cruz, junto a su palabra y su perdón, nos mantendremos en libertad. El apóstol Pablo, en Gálatas 5:13, dice: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse unos a otros por amor. Palabras similares dice también el apóstol Pedro en su carta: hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. 1 Pedro 2:16. La ley ya no es nuestra enemiga, sino es el medio por el cual servimos a Dios. ¿Y cómo sirvo a Dios? El apóstol lo responde también en Gálatas 5:14, porque toda ley se cumple en esta sola palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás es una palabra que llama a la acción, es un verbo. No se sirve a Dios y al prójimo con palabras o con intenciones, sino con acciones. El servicio cristiano está muy bien resumido por el apóstol aquí.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto implica reconocerse a uno mismo como amado por Dios. No significa odiarse a uno mismo y amar a los demás. Tampoco servirse a uno mismo y después servir a los demás. Significa amar al prójimo como a nosotros mismos, que fuimos amados y salvados por Dios. Miremos a nuestro alrededor. ¿Cuánto sufre el mundo por la mezquindad y falta de amor? Todos piensan tan solo en sí mismos, en sus proyectos, en sus propias vidas. Tan fácil es caer en ese culto y servicio a uno mismo. Somos llamados a amar con acciones concretas al prójimo, no solamente al bueno, al que es nuestro amigo, o de quien puedo recibir algo a cambio. Amar a cualquier persona, aún a los enemigos. Dios nos amó primero y cuando aún fuimos sus enemigos, nos dio a su Hijo por amor incondicional. Gálatas 5:15 dice, pero si ustedes se muerden y se devoran los unos a los otros, tengan cuidado de no consumirse también los unos a los otros. Aquí salen a la luz algunos conflictos que había en la congregación de Galacia. Pablo le escribe estas palabras sobre la libertad, el amor y el servicio a una congregación en la cual se estaban prácticamente sacando pedazos. A veces nos dan ganas de mordernos los unos a los otros, o de sacarle un pedazo al prójimo, por las cosas que dice, hace o por sus actitudes. ¿Quién no fue mordido o devorado por el hermano de la iglesia o por el prójimo? ¿Quién alguna vez no gruñó a su hermano o a su prójimo? ¿Quién no murmuró contra su hermano? Somos propicios a devorarnos en vez de amarnos, a arrancarnos los ojos antes de curarnos las heridas. Por eso el apóstol Pablo continúa diciendo, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Estos dos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Los deseos de la carne nos conducen a morder antes que consolar, a murmurar antes que bendecir, a servirnos a nosotros antes que al prójimo. Lamentablemente con estos deseos vamos a tener que luchar hasta el último día. Incluso cuanto más grandes nos ponemos, peores somos. Estos deseos de la carne, del corazón o de nuestro interior se oponen a otros deseos ajenos a nuestro propio ser, puestos allí por Dios. Estos son los deseos del Espíritu. La vida cristiana no es un jardín de rosas. Está llena de conflictos y dificultades, y estas luchas inician dentro de nosotros mismos. Preocupémonos cuando estamos en la falsa paz o pasividad, o bien en la comodidad, porque posiblemente estemos satisfaciendo los deseos de la carne. Si nos dejamos arrastrar por los deseos de la carne, moriremos. Así lo afirma Romanos 8:13. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Tenemos el Espíritu Santo de Dios, que no nos deja hacer lo que queremos. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. El Espíritu produce frutos, las exigencias de la ley no. Los mandamientos cuando vienen solos, por imposición, producen hipocresía y no verdadero amor. El Espíritu produce amor verdadero, el consuelo de Dios. Y este amor genuino brota del corazón de Dios, llena el nuestro y hace rebalsar amor hacia el prójimo. Totalmente contrarias al Espíritu son las obras o frutos de la carne, enumerados a continuación por el apóstol. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 a 21. Aquí en este pasaje el apóstol enumera aquello que sale del corazón pecador, que son los frutos de la carne. Pecados relacionados con el propio cuerpo y con lo sexual, como ser adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria y obscenidad. Idolatría, que no es otra cosa que colocar el corazón y la fe en cualquier otra cosa que no sea el verdadero Dios. Se menciona la hechicería, que tiene que ver con el ocultismo y los curanderos. Del corazón brotan las enemistades, todo aquello que daña la vida en comunidad y el maltrato entre hermanos. Enemistades, pleitos, celos, enojos y disensiones. Todo esto no es del espíritu, sino de la carne. Las falsas doctrinas también son condenadas aquí. La herejía aparece como un fruto de la carne, que busca introducir otras enseñanzas en vez de someterse a la doctrina de la palabra de Dios. La envidia se menciona también. En vez de alegrarnos cuando al otro le va bien, nos ponemos envidiosos y lloramos por nuestra miseria. Se mencionan también los homicidios, que tanto dolor han causado a la humanidad. La carne también conduce al desenfreno, borracheras y orgías, cosas que ya existían en aquellos años y aún hoy existen. Los que viven así no heredarán el reino, afirma el apóstol, porque han rechazado a Cristo y al Espíritu y están bajo la esclavitud del pecado que conduce a la muerte. Obviamente que nos identificamos con todas las cosas aquí enumeradas, son propias a todo ser humano. Y esto es lo que nuestro deseo natural quiere. Somos autodestructivos, buscamos destruir lo que está alrededor de nosotros. Pero tenemos el Espíritu de Dios que vive y habita en nuestros corazones y nos conduce a producir en amor otra clase de frutos. Estos son totalmente opuestos. No son destructivos, sino buscan una vida mejor. Gálatas 5, 22 al 26 dice así: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Y no nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Aquí el apóstol enumera aquellos que son frutos ajenos a nosotros mismos, frutos del Espíritu de Dios colocado en nuestros corazones. El amor aparece como el primer fruto, amor a Dios y al prójimo. Luego enseguida viene el gozo. Gozo es alegría, felicidad, estar contentos. Luego se menciona la paz, paz con Dios y paz de conciencia. Obviamente que tendremos luchas en contra de nosotros mismos, contra del pecado, pero estaremos en paz y en tranquilidad, con la seguridad de que somos amados y perdonados por Dios. Paciencia es otro fruto del Espíritu. Paciencia para con el prójimo y para esperar en las cosas que pedimos a Dios. Benignidad y bondad. La benignidad es una virtud más bien pasiva y la bondad invita a hacer el bien. Se menciona también la fe, en el sentido de confiar plenamente en Dios y su palabra. La mansedumbre es otro fruto del Espíritu, contrario a la rebeldía, mansos respecto a la palabra de Dios. También aparece la templanza. Ser moderados y equilibrados, sin meterse en grietas y cuestiones extremistas, sino ser equilibrados. Contra todas estas cosas, dice el apóstol, no hay ley, porque son el cumplimiento mismo de la ley, bajo la guía del Espíritu. El Espíritu nos conduce a vivir de acuerdo a la ley y no ir en contra de ella. Finalmente el apóstol nos llama a no volvernos orgullosos de nosotros mismos. Por eso es que titula a estas buenas acciones como frutos del Espíritu y no de cada persona. No seamos obstáculo. Dejemos que el Espíritu nos impulse a llevar estos buenos frutos que nuestro entorno y nuestro mundo necesitan.
Estamos bajo el servicio de Dios. Cristo pagó un alto precio por nuestros pecados. Fuimos hechos libres para servir y recibimos un espíritu que nos conduce en este servicio. Dios no necesita de nuestras buenas acciones, pero nuestro prójimo sí. Muchas gracias por tu tiempo. En la descripción te dejo un enlace con el mensaje para que puedas descargarlo. Que Dios te bendiga en este día.